Buenas tardes, joven. Buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este repaso. Bueno, estamos una vez más para compartir el estudio de la palabra de Dios a través de la Escuela Sabática Joven. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la lección 2 de la Escuela Sabática Joven, con el título Aparece un altar. Así que vamos a estar estudiando este repaso. Si lo tienes a mano, si no lo tienes, te invito también a que puedas buscar una Biblia, que puedas buscar tu lección, vamos a compartir juntos. Muy bien. Antes de que podamos avanzar, yo me presento una vez más, soy Javier Núñez. Ya estuvimos compartiendo varias veces la escuela sabática a través de este repaso, a través de estos videos, ¿verdad?, que hacemos con la finalidad de compartir mensajes de la escuela sabática. Soy de la ciudad de Juvenao, asisto a la iglesia de Bellavista, Itapúa. Y bueno, para mí es un gusto, un placer que podamos compartir la palabra de Dios a través de la tecnología, ¿verdad? Y a través de este estudio del repaso de la escuela sabática. Bien, tenemos como texto clave lo que sería Génesis 3, capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice así, Génesis 3, 21 y 22. Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Dios el Señor ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Así evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y en sí, el texto clave es un poco más extenso, un poco más largo, más con estos dos versículos ya vamos a estar hablando de lo que sería el tema central de esta semana. Sería aparece un altar. Como siempre, la lección es bastante larga, no nos va a dar tiempo de poder compartir todo en 15, 20 minutos, ¿verdad? Más nosotros sacamos tres preguntas claves referentes a la lección. Así que vamos a estar compartiendo esas preguntas y sus respectivas respuestas que están en la escuela sabática. Así que no estudies, no estudies este repaso, este video de la escuela sabática sin tu lección y principalmente sin una Biblia. Así que te invito a que una vez más vayas, busques una Biblia y tu lección de escuela sabática. La primera pregunta dice así: ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva? ¿Cuáles fueron las consecuencias de sus pecados o de su pecado? Encontramos en la lección en el día lunes algo que es muy interesante, ¿verdad? Que capaz muchas veces ya lo hayamos escuchado, pero no está de más tocar otra vez ese tema, que la consecuencia del pecado para Adán y Eva fueron, ¿verdad? Y también para nosotros también siguen siendo, es tener una separación de Dios, tener como una brecha, como una pared que separa a Dios de Adán y de Eva. También hoy en día de nosotros, si nosotros cometemos pecado, eso es una separación de Dios con nosotros. Eso, el pecado es como una barrera entre Dios y nosotros. La lección nos dice: la vida sería difícil y dolorosa. Eventualmente su destino sería regresar al polvo. Al morir, perderían su hogar, su comunión cara a cara con Dios y su acceso al árbol de la vida. Eso es lo que dijimos, ¿verdad? La consecuencia para Adán y Eva fueron estos. En primer lugar, fue que al morir fue la muerte, ¿verdad? La primera consecuencia del pecado es la muerte, que eso ya es como salir del rumbo que Dios tenía trazado para el ser humano, ¿verdad? Que es vivir eternamente. Y por consecuencia del pecado, ese rumbo ya se distorsionó por consecuencia del pecado. El ser humano ya iría a morir y volvería al polvo de donde fue hecho, ¿verdad? El polvo de la tierra. Otra consecuencia fue que perderían su hogar. La otra consecuencia fue lo que estuvimos diciendo, la comunión cara a cara con Dios. Ya había una barrera con Dios entre
entre Adán y Eva, y entre ellos ya había una barrera que es el pecado. Y otro, ¿verdad? Otra consecuencia que nos dice la lección y que encontramos en la Biblia en el versículo 22 y en el 24 de Génesis 3, que también iban a perder o perdieron, ¿verdad? El acceso a lo que sería al árbol de la vida. Serían unas consecuencias que, que la Biblia nos muestra, las consecuencias del pecado de Adán y de Eva. Y sigue siendo también para nosotros hoy, que nosotros tenemos, por consecuencia del pecado, tenemos como una barrera entre Dios y nosotros, ¿verdad? Lo bueno de todo es que hoy en día nosotros tenemos un intercesor que sería Jesús, quien es esa persona y ese ser humano, divino, divino humano, que es nuestro intercesor. A través de él nosotros podemos acercarnos todavía al Padre, podemos volver a acercarnos al Padre. Bien, pasando a la siguiente pregunta, dice, ¿qué significado tenía para el pueblo de Israel la construcción de un altar? Antes de responder esta pregunta, algo que es muy interesante que la lección nos muestra y nos señala, ¿verdad? Que en palabras directas de altar no se registra en, podríamos decir, en el paraíso, podríamos decir nosotros, o también podríamos decir en donde estaba Adán y Eva, ¿verdad? En ese mismo lugar no se registra que alguien haya hecho un altar, pero sí el simbolismo, el principio clave de lo que tendría, de lo que vendría a ser la construcción de un altar se dio en, en, en donde estaba Adán y Eva, ¿verdad? También Dios, que es que hubo un sacrificio. Cuando el pueblo de Israel construía un altar, lo hacían con una intención y con un principio, que era que nosotros podemos encontrar en el día miércoles de la lección, que nos dice, ¿verdad? Un acto de adoración, y también es en donde se hacían sacrificios, ¿verdad? Entonces, nosotros encontramos que cuando Adán y Eva pecaron, hubo sacrificio, hubo sacrificio. ¿Cómo podemos entender eso? Porque dice que cuando Adán y Eva pecaron, cuando vieron su desnudez, ellos fueron y cosieron hojas de higueras para sus ropas. ¿Y qué ropa les dio Dios? De pieles de animales, como leímos en Génesis 3:21. Dice, y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles, y los vistió. Entonces son pieles de animales. Entonces nosotros podemos ver que hubo sacrificio en el Edén. Hubo sacrificio. Entonces ahí vemos que Dios, un Dios creador, fue el primero que hizo un sacrificio en pos del ser humano para que pudiera tener otra vez como un intercesor. Eso es un principio interesante, ¿verdad? Porque ese primer sacrificio también simbolizaría lo que vendría a ser en el futuro para ellos, lo que vendría a ser la muerte expiatoria de Jesús, ¿verdad? Que sería el Cordero que quita el pecado del mundo. Y bien, respondiendo a la siguiente pregunta, que ya dijimos, ¿verdad? Que dice, ¿qué significado tenía para el pueblo de Israel la construcción de un altar? Nosotros vemos y tenemos versículos muy interesantes que te animo a que puedas no solamente leer los versículos que están en la lección a simple vista, sino que busques en la Biblia, también con dirección del Espíritu Santo, que busques eso, que vayas estudiando esos versículos que encontramos en la escuela sabática a través de la Biblia. Dice, por ejemplo, para que podamos entender que es un acto de adoración, en Génesis 26, capítulo 26, versículo 23 al 25, dice que Isaac edificó un altar. Pero ¿por qué edificó un altar? Nosotros vamos a ver Génesis, mira la Biblia, Génesis 26, versículo 23 al 25 dice,
De allí Isaac subió a Beerseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tus descendientes por amor de Abraham, mi siervo. Entonces Isaac edificó un altar allí e invocó el nombre del Señor, y allí tendió su tienda, y los siervos de Isaac abrieron un pozo allí. Vemos que fue un acto de adoración. El construir un arca, un altar, es y fue un acto de adoración. Fue, podríamos decir, pero vamos a entender enseguida, en breve, que también podemos decir que es y sigue siendo un acto de adoración. ¿Por qué? Porque acá nos dice que Isaac edificó un altar en, en acto de agradecimiento, de respuesta a Dios por por la misericordia de Dios, por la respuesta que Dios le dio a Isaac de que le seguiría cuidando, por la promesa que Dios mismo le dio a Abraham que le iba a dar a Isaac. Otro versículo también interesante que podemos encontrar es el Génesis capítulo 35 versículo 3, y vamos a leer nosotros en la Biblia. No nos olvidemos de que estamos buscando versículos, pero vamos a corroborar con la Biblia. Génesis 35 versículo 3 nos dice: y haré allí altar al Dios que me respondió. Vamos a ver de quién nos habla acá. Génesis 35:3. Vamos a leer desde el versículo 2. Dice: Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestro vestido, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino que he, que he andado. Vemos también acá, ¿verdad?, que Jacob construyó un altar en, en es como un acto de adoración, en acto de adoración a Dios, porque Dios le respondió. Le respondió, vemos acá, ¿verdad? Y también un principio interesante que podemos encontrar, una lección que podemos encontrar de este versículo, es que Dios le dice a Jacob que siempre estuvo con él. Y también ese mensaje también es para mí y también es para ti. Dios siempre está contigo. Nosotros podemos, hoy por hoy, levantar un altar en respuesta a a la misericordia de Dios, de tal manera como lo hizo Gedeón. ¿Cómo y dónde podemos encontrar eso? En Jueces capítulo 6 versículos 22 al 27, que nosotros vamos a leer. Jueces, segundos, vamos a encontrar y vamos a corroborar qué nos dice la Biblia. Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 6, versículo 22 al 27. Dice: cuando Gedeón vio que era el ángel del Señor, exclamó: Ay, Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara. El Señor le dijo: Paz a ti, no temas, no morirás. Entonces Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó: El Señor es paz. Y hasta hoy se halla en Ofra de Abiezer. Entonces también vemos acá que Gedeón construyó un altar en, en, en acto de adoración a Dios, porque Dios le dijo que no moriría. Vemos que Gedeón lo hizo, Jacob lo hizo, Isaac lo hizo, edificó un altar en acto de adoración a Dios. Eso es un punto importante que me gustaría que todos vamos a entender, es que en la construcción de un altar no es para que Dios perdone nuestros pecados, no es para eso. Hoy por hoy nosotros no hace falta que construyamos un altar físico para que Dios perdone nuestros pecados, no. Es, como vemos acá, que es en acto de adoración a Dios, un acto de, de adoración en respuesta a la misericordia de Dios. Porque también vemos
que Salomón se puso de pie ante el altar del Señor y pidió e hizo 7 pedidos a Dios respecto a los hijos de Israel. Eso podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22, hasta el versículo 54. Bueno, en respuesta a la pregunta que hicimos, ¿qué significado tenía para el pueblo de Israel la construcción de un altar? Un significado muy profundo y muy importante, que es un acto de adoración. La construcción de un altar era un acto de adoración a Dios. Y la última parte, como conclusión de, de este repaso, teniendo en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios, que es un acto de adoración, la construcción de un altar, y teniendo en cuenta la lección que nos dice, ¿verdad? Que me gustaría compartir con ustedes. Y el llamado para nosotros hoy es, si Dios, si Dios fue el primero que hizo un sacrificio en el Edén por Adán y Eva, al matar a uno o inclusive más animalitos para hacerles sus túnicas, seguramente podemos nosotros pensar y decir, ¿verdad?, que al ser un Dios creador, al matar a su propia creación le habrá dolido mucho. Y Dios fue el primero quien hizo ese sacrificio. Y seguramente sufrió en ese momento para hacer tal cosa. Y si Dios hizo un sacrificio, Dios hizo un sacrificio de un cordero, Dios hizo el sacrificio de su propio Hijo por nosotros, por mí y por ti. La pregunta es la siguiente: ¿qué sacrificio has hecho tú por Dios? ¿Qué sacrificio he hecho yo por Dios? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por tener más tiempo con Dios, por pasar más tiempo con Dios? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? Y la lección nos dice, yo les quiero leer, ¿verdad? Dice: es raro que Dios haga algo por los seres humanos que no nos sirva de ejemplo a seguir. Creo que este principio también se aplica al altar del Edén. El amor, la devoción y el compromiso de Dios con las cosas de Dios, con la salvación de la humanidad, lo obligaron a hacer cosas dolorosas para expiar el pecado de Adán y Eva. ¿Cuánto te has ¿Cuánto te ha costado tu amor, devoción, compromiso con Dios? Repito, ¿cuánto te ha costado tu amor, devoción y compromiso con Dios? ¿Cuánto te ha costado? ¿Sacrificaste algunas cosas por Dios? Más adelante nos dice: a menudo vivimos la vida sin sacrificar casi nada por Dios, casi nada. Y lo que sacrificamos a veces, entre comillas, no nos cuesta nada, casi nada. Hacemos muy poca cosa por Dios. El rey David entendió este principio y se negó a llevar a Dios un sacrificio que no le costara nada. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24. Y viene la pregunta que dice: ¿qué serie o programa de TV estás dispuesto a dejar por Dios? ¿Qué actitud u opinión estás dispuesto a cambiar para obedecer a Dios? ¿Qué amistades, qué amistad debes terminar para acercarte a Dios? ¿Qué aplicaciones de redes sociales debes eliminar para tener tiempo para Dios? Esa es la pregunta. Hoy por hoy, de tal manera como lo hicieron, de tal manera como lo hizo Dios mismo en primer lugar, de tal manera que lo hizo Abraham, Isaac, Jacob, Gedeón, Salomón, nosotros podemos hoy en día levantar un altar
en acto de adoración a Dios por la misericordia de Dios. No para pedirle algo más a Dios, no para pedirle riqueza, no para pedirle cosas materiales, no para pedirle más cosas, sino como un acto de agradecimiento, como un acto de gratitud. Y no hace falta construir algo físico, podemos levantar ese altar en una oración, en nuestro corazón, empezar a sacrificar, no animalitos, mucho menos a una persona, porque esa persona ya se sacrificó por nosotros, que es Jesús. Podemos, nosotros podemos sacrificar nuestro tiempo que estuvimos dedicando en otras cosas. Podemos sacrificar, como lo dice la lección, programas de TV, algunas aplicaciones que nos alejan de Dios, o capaz no nos alejan de Dios, solamente no nos da tiempo para dedicar a Dios. Podemos hacer eso, podemos levantar ese altar. Un llamado no mío, un llamado bíblico, es que hoy por hoy, en estos momentos, que yo, que tú y que yo podamos levantar un altar y sacrificar nuestro tiempo y dedicar ese tiempo a Dios. Ese es el llamado de Dios para ti y para mí hoy día. Fue un placer compartir con ustedes esta escuela sabática, es muy interesante. Personalmente me gustó muchísimo y me quedo con esas preguntas para mí mismo en primer lugar y también para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. El repaso del Inverse en español. Fue un gusto.